Esta es la isla más aterradora de Jurassic Park, la isla Takano. El lugar donde cruzaron ADN humano con ADN de dinosaurio. Y déjame decirte que sobre este lugar no existe ningún registro, o al menos hasta ahora. Han salido a la luz varios archivos bastante secretos de historias de la isla Takano, y por eso yo hice una lista de las más aterradoras. ¿Qué es la isla Takano? De primeras tenemos que dejar bastante en claro que la isla Takano nunca fue una isla pensada para el turismo. O sea, que nunca se llegó a pensar que las personas llegaran a explorar todo lo que tenía esa isla, aunque en su momento se habló de ella como un laboratorio experimental. Quienes trabajaron ahí lo describían con palabras demasiado frías, casi sin ninguna emoción, como si lo que vivieron adentro de esa isla hubiera sido tan fuerte que prefirieron contarlo sin sentimiento para no vivirlo. Y con bastante razón, porque el solo hecho de poner un pie en esa isla ya era una decisión bastante peligrosa. Desde lejos la silueta parecía bastante normal, montañas verdes, nubes bajas, pero apenas aterrizaba el avión, sientes algo extraño en el aire, como si no fueras bienvenido en esa isla, casi como si la isla estuviera respirando detrás de ti. Y ahí es donde empieza el primer problema. Lo que aquí existe no sigue una lógica humana. Pero para entender a la perfección todo el caos que rodea esta isla, tenemos que viajar al año 1935, cuando InGen tenía una idea tan absurda que incluso los científicos los llamaron locos. En vez de usar ranas modificadas como en Jurassic Park original, querían probar qué pasaba si mezclaban genes de dinosaurios con genes de humanos. Era como intentar cruzar dos mundos totalmente diferentes que jamás tuvieron que tocarse. Y así lo hicieron. Tomaron personas reales, con nombres, historias y familias, y las transformaron en algo que nunca debió existir. Pero eso apenas fue el comienzo. El verdadero problema surgió cuando esas personas comenzaron a cambiar más de lo esperado. Los primeros resultados mostraron criaturas que hablaban. Sí, hablaban, no como animales aprendiendo sonidos, sino como humanos disfrazados de monstruos. Sus voces eran torcidas, rasposas, como si su garganta no supiera si tenían que rugir o pronunciar alguna palabra, y esa mezcla de humanidad y criaturas antiguas hacía que cada conversación fuera demasiado incómoda y muy aterradora. Hablar con ellos era como hablar con alguien que entiende lo que dices, pero no entiende lo que significa ser un humano. Y curiosamente, ahí es cuando aparece otro problema. Cuanto más hablaban, más conscientes eran de que ya no eran personas. Muchos de ellos quedaron deformes, con brazos demasiado largos o piernas torcidas. Otros tenían ojos humanos en un rostro muy reptiliano, lo que era aún más inquietante, porque uno podía reconocer emociones ahí adentro. Y aún así, a pesar de su humanidad atrapada en esos cuerpos tan extraños, ellos todavía reaccionaban como los de un animal. O sea, tenían los instintos primarios, ya sabes cuáles son: sobrevivir, cazar y atacar. Así fue como los carnívoros y los herbívoros comenzaron a comerse entre ellos solos. No lo hacían solo por el instinto, lo hacían porque algo en su mente humana, totalmente rota, los empujaba a descargarse con lo primero que respirara. Y entonces surgió el siguiente problema: comenzaron a comerse también a los científicos. Curiosamente, todo lo que quedó de InGen en la isla son restos de lo que una vez fue un laboratorio completo: tubos quebrados, sueros tirados en el suelo, archivos mojados por la humedad, y muchos de esos experimentos jamás fueron marcados ni tampoco registrados. Se dice que algunos de esos tubos todavía contienen ADN, pero ese ADN es completamente inestable, y se menciona que prácticamente ese ADN que quedó ahí tirado puede reaccionar con cualquier cosa, casi como si tuviera vida propia, porque curiosamente el ADN de los dinosaurios, si se le pueden llamar dinosaurios a esas cosas, junto con el de los humanos, hacían reacciones químicas muy pero que muy escalofriantes. Y curiosamente, ese detalle abre otro problema silencioso: no se sabe cuántas criaturas nuevas pudieron surgir después de todo lo que quedó abandonado. El ambiente tampoco ayuda, es un clima tropical, o sea, es demasiado húmedo a toda hora. Durante el día, el calor te aplasta y se siente la piel muy pegajosa. Yo creo que tú lo comprendes bastante bien. Solo imagínate un día caluroso por la zona donde tú vives. Sientes todo el cuerpo pegajoso, lleno de sudor. Sinceramente, no comprendo a los del team calor. Y ese mismo calor te aplasta y se siente la piel demasiado pegajosa, como si la selva te estuviera agarrando. Durante la noche el sonido cambia por completo, los árboles se mueven solos con el viento, y cada crujido puede ser una rama o algo respirando detrás de ella. Las tormentas tropicales llegan como golpes, sin aviso, sin ritmo y sin compasión. Y lo peor es la densa vegetación de la isla: árboles increíblemente altos, pantanos muy pero que muy resbalosos, y caminos que se borran apenas los haces. Apenas cuando llegas a pisar la isla
puedes perderte en cuestión de segundos, porque es casi como si esa isla tuviera vida propia. Obviamente perderte trae demasiados problemas. Las criaturas de la isla se escuchan incluso los pasos suaves. Los dinosaurios, o mejor dicho, las personas mezcladas con dinosaurios, no funcionan como las de las otras islas. Aquí todo tiene cierto grado de conciencia, incluso los herbívoros, tanto los enmotosaurios, triceratops, estegosaurios o hasta los brachiosaurios. En cualquier otro lugar serían tranquilos. Prácticamente, si tú no los molestas, ellos no te van a hacer nada. Pero en esta isla es totalmente diferente. Aquí en esta isla tienen hambre, pero no por necesidad, sino por adaptación. Algo en ellos cambió tan profundamente que dejaron de distinguir entre la planta y la carne. Y eso provoca obviamente otro problema. No puedes confiar en ningún tipo de herbívoro, porque ahora prácticamente todos actúan como depredadores. Porque sí, lo más aterrador, al menos que se ha visto en esta isla, literalmente son dinosaurios herbívoros comiéndose a otros herbívoros. Pero como te lo mencioné con anterioridad, estos mismos no lo hacen por necesidad de comer, tampoco lo hacen por algún tipo de supervivencia, sino que lo hacen porque realmente no saben qué están haciendo. Simplemente se dejan guiar por el instinto animal, por el instinto de aquella cosa que nosotros llamamos dinosaurios, pero que no lo son. Esas cosas no son dinosaurios. Y ahora bien, ya te hablé un poco de los herbívoros y te habrás dado cuenta que dan demasiado miedo. Pero si los herbívoros dan mucho miedo, ahora imagínate los carnívoros. Estos mismos, por su parte, son un riesgo que no se puede medir. Dilophosaurus, ceratosaurus, alosaurios, tiranosaurios, de todo. Todos conservan un comportamiento bastante humano, mezclado con impulsos de caza. Pero, curiosamente, los velociraptores son el verdadero problema. Ellos hablan entre sí, usan palabras cortas, frases rotas, pero las suficientes para planear. ¿Pero planear qué? Planear cómo cazar a su siguiente presa. Ellos prácticamente pueden imitar voces humanas para engañar y pueden rodearte sin que te des cuenta. Si tú habrás visto los videos anteriores de la isla Takano, te habrás dado cuenta de algo bastante curioso, y es que a las dos víctimas que cazaron los velociraptores fueron víctimas que fueron atraídas por voces humanas. O sea, sé que, pero lo más aterrador es que, curiosamente, eran voces que no habían en esa isla. O sea, esos velociraptores nunca habían escuchado esas voces. Y aquí comienza una pregunta muy pero que muy aterradora. ¿Cómo esas cosas saben las voces de los familiares, de los amigos, de los conocidos que nunca han visto ni tampoco escuchado? Obviamente es algo demasiado aterrador que esto suceda. Solo imagínate estar en esa situación. Llegas a la isla Takano por algún tipo de problema y justo cuando estás allí escuchas la voz de tu padre, la voz de tu hermano, la de tu hermana, hasta la de tu propia madre, pidiendo ayuda desde lo más oscuro de la isla. Obviamente tú, porque viste este video, sabes que eso que está haciendo ese ruido no es tu familiar, tampoco es tu conocido ni tu amigo, sino que literalmente son criaturas adaptadas para cazar de esa manera. Algo obviamente demasiado aterrador. Muchos exploradores que intentaron estudiar esa isla terminaban desaparecidos. Los velociraptores los atraían imitando el llanto de un niño o el grito de alguien pidiendo ayuda, y cuando alguien corría hacia la voz ya era demasiado tarde. Este tipo de comportamiento se volvió demasiado frecuente porque estos raptores no cazaban solo por comer, cazaban por diversión. Se divertían asustando a su víctima, se divierten jugando con el terror de quien llega a la isla como si se tratara de una broma cruel. Y ese comportamiento obviamente revela otro problema. Estos prácticamente disfrutan del miedo, igual que una persona malintencionada. Las mutaciones más fuertes ocurrieron en especies enormes. El Triceratops mutado tenía cuernos irregulares que parecían más huesos expuestos que armas naturales. Por otro lado, el Ceratosaurus mezclado con humanos caminaba casi erguido, como si su columna intentara recordar cómo era una persona normal. Pero el Tyrannosaurus Rex fue el peor. Estaba cubierto de cicatrices, con brazos que parecían demasiado largos, o al menos para un dinosaurio, pero demasiado cortos para un humano. Su rostro tenía algo reconocible, como si hubieran emociones atrapadas detrás de esa mandíbula gigantesca. Pero su existencia abrió otro problema, ya que esa cosa no era el único prototipo que habitaba en esa isla. Una corporación ocupó la isla antes que InGen, y esta misma tenía
tenía aún menos control. Sus laboratorios eran más discretos, más precarios, y eso los hizo más peligrosos. Cuando las criaturas mutadas comenzaron a atacar a los trabajadores, todos huyeron dejando las puertas abiertas, documentos tirados y reactivos sin supervisión. Los dinosaurios obviamente entraron a las instalaciones, destruyendo todo lo que encontraron, y de ahí obviamente surge otro problema, ya que demasiadas sustancias quedaron mezcladas entre sí, cambiando totalmente las reglas de esta isla. El nivel de peligro de la isla Takano es tan grande que no existe un lugar seguro, no hay ningún tipo de zona limpia, no hay campamentos firmes y no hay puntos ciegos que puedes aprovechar. Esa isla está viva, te escucha y te busca, pero para tu mala suerte, te busca para comerte. Como te lo dije con anterioridad, los velociraptores prácticamente es el enemigo directo de esa isla, pero para la mala suerte del quien toque esa isla, no es el único depredador. Tanto los velociraptores, carnívoros y herbívoros y demás atrocidades que vivan en esa isla te están buscando a ti para cazarte y comerte. Con el tiempo, la isla entró en un ciclo propio. Los dinosaurios mutados comenzaron a comerse entre sí. Los más grandes se comían a los medianos, y los medianos se comían a los pequeños, y los pequeños se comían todo lo que encontraban por allí. Cada vez que dos especies se encontraban, una desaparecía. Los enfrentamientos obviamente eran brutales, rápidos y muy ruidosos, pero incluso este caos generó un problema final, y esto era el autocanibalismo. Ninguna criatura de la isla Takano era realmente herbívora. Todas, pero que todas las especies que habitaban allí buscaban una cosa, y esa cosa era la carne. Incluso un estegosaurio, que en teoría debería alejarse del conflicto, es un monstruo capaz de perseguirte y aplastarte sin detenerse. Así que encontrarse con uno, incluso a lo lejos, es una sentencia de muerte. Y no hay forma de evitarlo, porque la isla no sigue ningún tipo de reglas. Sus pasos no siguen las mismas rutas, y la vegetación cambia con el tiempo. El clima cambia y el sonido cambia. Todo en esta isla es diferente. Y sin dudarlo, al menos para mí, yo considero que la isla Takano de Jurassic Park es una de las más aterradoras. Siendo guapísimo, yo soy Zap, y esta es nada más la punta del iceberg de la isla Takano. Así que guapísimo, si quieres aparecer en un siguiente videardo como esos guapísimos que están saliendo por acá, recuerda que puedes comentar la palabra secreta que se encuentra en los comentarios. Y ya que estás de paso, deja tu likeardo para apoyar al canal, guapísimo. Así que guapísimo, vamos a ver el siguiente caso, y sin dudarlo es bastante aterrador. John Mercer era parte del personal técnico de InGen. Su última misión fue viajar en helicóptero hacia una isla desconocida, o sea, la isla Takano, una de las zonas más inestables del antiguo proyecto de Jurassic World. Pero todo salió terriblemente mal. El helicóptero cayó en medio de una tormenta muy anormal. Los instrumentos fallaron y una niebla amarilla densa como el humo cubrió todo el aire de la zona. Cuando el aparato impactó sobre el suelo, todo quedó en silencio absoluto. No se escuchaban gritos, ni motores, ni pájaros, solo el crujido del metal ardiendo. Pero curiosamente, John sobrevivió. Salió arrastrándose entre los restos de todo el helicóptero. Tenía cortes en los brazos, el rostro lleno de agujeros. A su alrededor el suelo estaba cubierto de árboles torcidos y ramas que parecían haber crecido en cuestión de días. El ambiente obviamente no era normal. Justamente John lo describe como si la isla estuviera viva, pero no viva en el sentido de que crecieran muchos árboles o hubiera muchas especies caminando, sino que la isla tenía vida propia. John procedió a caminar y caminar demasiado tiempo hasta que encontró un búnker antiguo, medio enterrado entre raíces y tierra. Dentro de este halló un viejo grabador de voz, y desde ese momento empezó a dejar registros sobre todo lo que estaba viviendo en esa isla. Pero antes de continuar con la historia, tenemos que saber qué es la isla Takano. Básicamente es una isla bastante apartada de las 5 muertes, o sea, todo el convenio de islas que tenías bajo su control InGen o Jurassic Park. Y como lo sabemos, en cada una de estas islas estaba predeterminada para algo, como lo podría ser Isla Nublar, la cual era la isla principal donde estaba el parque de Jurassic Park y Jurassic World, Isla Sorna, que era algún tipo de isla de experimentación, y justamente la isla Takano. Esta era una isla secreta donde los científicos empezaron a experimentar con todo, ya que prácticamente tenían recursos ilimitados y podían permitirse hacer de todo con cualquier cosa. Justamente se sabe que en esta isla empezaron a salir las primeras atrocidades, y justamente las veremos dentro de unos minutos. John menciona que la niebla de este recinto no era natural. Justamente en ese momento John escuchó algo, un gruñido muy profundo y muy largo, pero que estaba alejado, pero con una intención bastante clara. No era un sonido de advertencia, más bien era una llamada. Cuando la niebla se abrió, vio unas huellas, eran grandes, de unos 30 centímetros aproximadamente, marcadas
marcadas con bastante presión. O sea, sé que la criatura que dejó esas huellas no era de un tamaño pequeño, sino que era gigante. Pero lo más extraño es que no parecían de un animal que caminara sin pensar, eran pisadas colocadas a propósito, como si algo quisiera mostrar que sabía que él estaba allí. Fue entonces cuando John entendió que la isla no estaba habitada por simples dinosaurios. Lo que InGen había creado en esta isla no eran dinosaurios, eran monstruos genéticamente modificados. ¿Y todo esto para qué? Pues existen demasiadas teorías, como el hecho de que los utilizaran para los parques, también el hecho de que los utilizaran como armas o hasta solo para experimentar en nuevas especies. Prácticamente estaban jugando a ser dioses. Déjame decirte que eso salió muy mal y ahora entenderás por qué. Días después de todo esto, mientras trataba de moverse en una reja metálica caída en una vieja torre de vigilancia, un fragmento oxidado le cortó el muslo. La herida fue bastante profunda, la sangre salía bastante. Amarró la pierna con trapos sucios y esperó que la hemorragia se detuviera. Pero lo más aterrador es que justamente la noche en la que él se hirió, empezaron a pasar cosas bastante horribles. De primera se escuchó un aullido bastante largo, pero terroríficamente controlado. No era un lamento, era una señal, y minutos después lo vio. Un Tyrannosaurus Rex, pero no era un común, no era el que él había visto en parques anteriores, era muchísimo más grande. Su piel estaba cubierta de musgo y respiraba con demasiada calma. Se detuvo enfrente de él, lo observó, inhaló con fuerza, como si lo olfateara, y luego se alejó. Curiosamente, no lo atacó, solo lo dejó vivir. Justamente eso fue lo que más aterrorizó a John, porque entendió que ese animal sabía lo que hacía. Obviamente, con el paso de las horas, la herida comenzó a infectarse. John se refugió bajo tierra, en un viejo depósito al que llamó como el refugio Gamma. Selló la entrada con una compuerta oxidada y una lanza rota. El aire era bastante húmedo, el suelo estaba cubierto de moho, y el silencio era muy extremadamente constante. Pero lo más aterrador de todo esto era que los raptores estaban en acecho, y curiosamente John no lo sabía. Estos mismos se estaban moviendo entre los árboles sin hacer nada de ruido. No se acercaban rápido, eran demasiado pacientes, y lo más aterrador de todo esto era que cazaban utilizando voces humanas, porque como te lo dije con anterioridad, estas cosas no son dinosaurios. De primero lo que escuchó fue su propio nombre. Obviamente John se alteró demasiado, empezó a buscar por toda la zona, pero no encontró nada. Después escuchó su propia voz. Estas cosas estaban imitando su voz, y más tarde la voz de su hija, llamándolo y pidiendo ayuda. Estos eran los mismos raptores, imitando voces para atraerlo y asimismo cazarlo. Y así estuvieron aproximadamente una semana entera, hasta que en una noche uno de ellos se acercó tanto que su respiración lo alcanzó. John comenta que el aire olía a carne podrida y sangre seca. El raptor rascó un tronco bajo en el que John se escondía. Esperó, respiró y luego se alejó. En ese momento obviamente John comprendió que esa criatura no eran animales, eran depredadores conscientes con una inteligencia capaz de manipular el miedo humano. Eran conscientes que John estaba aterrado y eso a ellos les gustaba. Desesperado, John obviamente decidió moverse hacia el pantano de la zona 12, una región donde los dinosaurios evitaban entrar, ya que el terreno era demasiado peligroso. El barro subía hasta la cintura y el suelo se hundía con cada paso. El aire estaba bastante espeso y el olor era desagradable, pero prácticamente era el único lugar al que John podría ir para estar a salvo. Y ahora entenderás por qué digo a salvo, ya que las cosas se ponen bastante peores. Obviamente, al no darle el trato bastante justo a su herida, empezó a empeorar. El corte se apuraba pus y la fiebre le nublaba la vista, y aún así encontró un bote podrido cubierto por algas. Flotaba a duras penas, pero era la única salida. Antes de irse dejó una grabación de advertencia que decía lo siguiente: bloqueen la frecuencia entre 88 y 108, no escuchen lo que transmite esta isla. Justamente esta grabación la hizo por una razón, que en las noches las radios captaban voces humanas imposibles, voces que no pertenecían a nadie vivo, a ningún ser humano que estuviera en esta isla. El bote encalló y John llegó a un puesto de control improvisado. El lugar estaba rodeado de redes metálicas y sacos de arena, habían cables rotos, torres caídas y generadores oxidados. Intentó usar lo que quedaba para pedir ayuda. Mientras configuraba la radio, John escuchó otra vez esas voces, y precisamente la voz de su hija llamándolo y pidiendo ayuda. Todas estas voces se escondían bastante lejos entre los árboles. Eran imitaciones exactas de él mismo y de su hija. Susurros que decían su nombre una y otra vez. Y aún así, logró activar el transmisor satelital y escribió un mensaje de advertencia, el cual decía: Punto Eco, zona 12.
supervivientes en condiciones críticas, solicito evacuación inmediata. Milagrosamente, el sistema respondió, y justo cuando el mensaje fue enviado, las cámaras del puesto captaron algo enorme, un T-Rex cubierto de musgo, saliendo entre la niebla. Sus ojos brillaban con un tono verdoso, y este mismo se detuvo enfrente de las redes, mirándolo directo. El suelo comenzó a temblar, el transmisor se repitió en el mensaje, y entre los truenos, John escuchó su propia voz, y este mismo era un raptor, imitando su tono con precisión humana. John tosió sangre por toda la enfermedad que ya tenía, gritó y dejó el mensaje en modo automático. Sabía que su cuerpo no resistiría demasiado tiempo más. John sabía que tenía que salir corriendo de allí lo más rápido posible, así que lo hizo. John empezó a correr con todas las fuerzas que le quedaban. Curiosamente, los raptores no lo estaban persiguiendo, solo se le quedaban viendo a la lejanía. John estuvo corriendo durante un par de horas hasta que llegó a un helipuerto improvisado. El lugar era una mezcla de estructuras oxidadas y vigas quebradas. Mientras revisaba los restos, encontró una caja metálica enterrada entre los escombros. Dentro había un antibiótico sellado. Era su única oportunidad. Se lo inyectó con las manos temblorosas y el efecto fue bastante lento, pero suficiente para que la fiebre bajara un poco. Desde arriba podía escuchar los pasos del T-Rex rodeando el perímetro. Cada paso hacía vibrar el metal y no se alejaba. Parecía estar cuidando que nadie saliera de la isla. John pudo reparar el transmisor y siguió enviando la señal de emergencia. Sabía que tal vez alguien la podría escuchar. Lo intentó de todas las maneras y en su último registro dejó las instrucciones claras. Sigan las coordenadas del punto Echo. No entren sin refuerzos blindados. No intenten un rescate improvisado. Esta isla no perdona. Y lo más aterrador de todo esto fue el final de la grabación, en la cual se escuchó un sonido bastante desagradable y aterrador que logró grabar. Fue el eco de un rugido profundo, seguido de un golpe en seco. Después, solo estática. Luego de la estática, siguieron unas risas muy parecidas a la voz de John y a la de su hija. Lastimosamente, nadie volvió a escuchar sobre John, pero su última transmisión sigue repitiéndose una y otra vez. Algunos aseguran que si la logra sintonizar de noche, aún se puede oír la voz de John pidiendo ayuda. Un relato, sin dudarlo, bastante aterrador y hasta cierto punto bastante triste de la vida de John, en el cual podemos sacar bastante conclusiones sobre todas las cosas que estaba creando InGen acá. Porque si a ti te daba miedo el Indominus Rex, el Indoraptor, el Scorpio Rex o demás mutantes, créeme que estas cosas son bastante peores. Las criaturas que podemos rescatar de toda esta historia, número 1, son los raptores. Los raptores son bastante diferentes a los que se muestran en la saga principal, ya que estos raptores literalmente pueden imitar voces humanas. Ya sabíamos que los raptores eran bastante inteligentes, pero no a llegar al extremo de poder imitar, casi como si fueran algún tipo de loro o algo por el estilo, porque los loros pues pueden hablar, pero como tal imitar voces, eso no lo pueden hacer, y eso es lo que me causa más escalofríos. Y la segunda criatura que podemos rescatar en toda esta historia es obviamente al T-Rex gigante. Si le prestaste atención a la historia, podemos decir que el T-Rex es como un guardián que se mantiene cuidando toda la isla y protegiendo que nada salga de esa isla, porque sabe que las criaturas que habitan allí no deben de conocer al mundo, porque sin dudarlo podrían crear un apocalipsis. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas criaturas fue tu favorita? El último registro que se tiene de alguien con vida adentro de esta isla fue una grabación encontrada por casualidad en los servidores de InGen. Un científico cayó allí después de un accidente de helicóptero. La tormenta fue tan fuerte que los motores colapsaron. Curiosamente, el científico despertó solo, pero para su mala suerte despertó en la isla Takano y despertó alrededor de todo el metal quemado, restos del helicóptero, mucho combustible derramado por todo el suelo y no sabía en dónde se encontraba. El piloto había desaparecido y lo poco que quedaba de la radio no funcionaba. Todo alrededor de él estaba en silencio, pero era un silencio que pesaba demasiado, como si alguien lo observara desde entre los árboles. A las pocas horas de caminar entendió que no estaba solo. Los arbustos se movían con una sensación muy extraña. Las sombras parecían seguirlo y entonces lo escuchó. Su nombre. Alguien lo estaba llamando desde adentro de la isla, pero esta voz se parecía bastante a la del piloto. Curiosamente, el piloto estaba pidiendo ayuda. Obviamente, el científico corrió sin pensar, atravesando ramas y lodo, hasta que lo encontró, o al menos lo que quedaba de él. El cuerpo estaba destrozado. Frente a él, un dinosaurio, no uno que conociéramos de la saga de Jurassic Park. Este tenía una forma de tiranosaurio, aunque su comportamiento no era el de un depredador normal. No atacaba para alimentarse, atacaba
para torturar. Le gustaba hacer sufrir a sus víctimas, algo bastante parecido a lo que llegó a ser el Indominus Rex, si te recordarás, ya que en la película de Jurassic World se nos dice que el Indominus Rex caza por puro deporte. Pero a diferencia del Indominus Rex, este dinosaurio que nos están contando acá no caza por deporte como tal, sino que caza por gusto de ver a sus víctimas sufrir. Sin dudarlo, un dinosaurio muy aterrador, pero la cosa no se queda aquí. Cada vez se pone peor. Si no me crees, solo escucha lo siguiente. Este mismo dinosaurio estaba apretando al piloto con la mandíbula sin matarlo del todo. Lo observaba mientras sufría, como si entendiera que lo que estaba haciendo era bastante aterrador. Era un acto, si lo ves así, cruel, pero muy calculado. Y cuando el sobreviviente lo entendió, corrió desesperadamente, corrió sin mirar atrás, sintiendo que algo lo estaba persiguiendo. Ese algo estaba disfrutando de su miedo. Y ok, si te recordarás, yo con anterioridad te había mencionado que el científico estaba escuchando algún tipo de voces. Déjame decirte que esas voces no son humanas. En la isla Takano los animales no cazan como los conocemos. Estos juegan, esperan y engañan. Horas después, el científico escuchó de nuevo voces humanas, un hombre y una mujer discutiendo, pero por un momento pensó que eran otros supervivientes. Pero al acercarse entre los arbustos, vio 3 criaturas parecidas a velociraptores. Se movían demasiado lento, con la cabeza inclinada, emitiendo sonidos que parecían palabras humanas. Estaban imitando una conversación, y lo hacían perfectamente. Estos mismos repetían frases sin sentido, como si estuvieran copiando lo que habían escuchado antes. Pero curiosamente no se estaban comunicando entre ellos, sino que todos estos sonidos y este tipo de conversación lo estaban haciendo para atraer a su presa, o sea, al científico de InGen. Estos mismos querían que se acercara a ellos. Cuando uno de ellos abrió la boca y pronunció su nombre con la voz de su madre, el terror fue absoluto. Esa voz no podía estar allí. Era dulce, familiar, pero al mismo tiempo vacía. No eran voces humanas y esas cosas tampoco eran dinosaurios. Todo esto prácticamente era una trampa tendida por unos monstruos. Y cuando el superviviente huyó, las criaturas rieron. Curiosamente no era una risa normal, era una mezcla entre un chillido y una carcajada, casi pareciendo que estas criaturas disfrutaban del miedo. Pero se sabía que estos no querían matarlo todavía, querían hacerlo sufrir. Durante su huida, el hombre fue atacado por un insecto gigante, una especie de 100 pies de casi 9 metros de largo. Lo encontró muerto, partido a la mitad, sus patas arrancadas una por una. Pero lo peor vino después. En su espalda había un agujero, una herida muy abierta, y dentro de ella, larvas moviéndose. El 100 pies había puesto huevos en su piel y los arrancó uno a uno con las uñas, con piedras, gritando de dolor y asco. Algunos habían adherido a su carne, se desangraba, pero no se detuvo. Sabía que si se quedaba quieto, moriría allí. Asimismo, este científico regresó al helicóptero en búsqueda de algún tipo de medicamento y curiosamente lo encontró. Era un botiquín, pero el paisaje ya no era el mismo. Los árboles habían cambiado de lugar, los caminos se habían cerrado. Era como si la isla se estuviera moviendo, y todo esto para desorientarlo, como si no quisieran dejarlo escapar. Cuando llegó, el helicóptero estaba cubierto de enredaderas, como si la selva lo estuviera devorando. Dentro halló símbolos extraños tallados en las paredes, marcas hechas con algo oscuro, tal vez podría ser sangre. Estos mismos eran círculos rojos y figuras humanas muy deformes. El hombre no sabía quién los había hecho, pero sintió que no debía seguir mirando. Con las últimas fuerzas encontró una estructura metálica entre la maleza. Era una vieja estación de investigación de InGen. Las paredes estaban oxidadas, las rejas dobladas desde adentro y el aire olía a muerte. Dentro todo estaba destruido, jaulas vacías, escritorios volcados, manchas negras en el suelo, pero lo que más llamaba la atención eran las marcas en el acero. Estas eran garras y hasta cierto punto símbolos, pero lo más aterrador es que parecía como si estuvieran escritos o hechos con uñas humanas. En una de las salas encontró a 2 compañeros del helicóptero. Uno repetía sin parar: "No los escuches, no sigas las voces, no son personas". El otro temblaba, cubriéndose los ojos, murmurando: "Los ojos, esos miles de ojos". Estos supervivientes obviamente estaban rotos. Lo que habían visto los había destruido por completo. El científico, revisando el hogar, encontró una grabadora y un transmisor, y ahí dejó su historia, una grabación de lo que había vivido, un testimonio de cómo InGen los había enviado a morir. Esa grabación fue encontrada en 2009, pero curiosamente nunca hubo ninguna llamada ni ninguna pedida de auxilio, ya que oficialmente nadie fue enviado a la isla Takano en ese año. Y en su último registro, el científico decía que algo estaba cambiando. Hasta ese momento nunca había anochecido,
Pero de repente, el sol comenzó a caer y las alarmas del complejo se encendieron. Los raptores huyeron y eso fue lo más aterrador. Si esas cosas tenían miedo, era porque algo peor estaba despertando. Entonces, el científico lo escuchó. Un paso muy grande, luego otro, y el suelo vibraba. No corría, no cazaba, solo caminaba. Eran unas pisadas muy pesadas, pero iba demasiado lento, seguro de dónde estaba su presa. Y cuando lo vio, apenas pudo describirlo. Medía más de 6 metros. Su cuerpo estaba roto, como si hubiera sido armado con partes de otros seres vivos. La piel se movía sola, respiraba, se inflamaba como si debajo hubieran órganos vivos. Y en todo su cuerpo, miles de ojos, algunos enormes, otros diminutos y algunos parecían humanos. Pero lo más aterrador era que todos esos ojos lo estaban viendo a él. Cada ojo lo seguía. Cada parpadeo era real y de su boca no salían rugidos, sino gritos humanos, como si las personas que habían sido devoradas por él siguieran vivas adentro de él. Los gritos eran de dolor, de desesperación y de locura. Esa criatura, obviamente, no era un dinosaurio. Era el resultado de cuando los seres humanos juegan a ser Dios. Obviamente, el superviviente entendió que era demasiado tarde y que lastimosamente ya no habría salida ni una vida futura para él. Bueno, hermanitos, hasta aquí ha llegado esta explicación de qué es la isla Takano, que vi que varios me lo estaban pidiendo en los comentarios. Así que, hermanitos, si quieres que haga un video de algo relacionado a dinosaurios o Final Freddy's o otras cosas, puedes comentármelo acá abajo en la cajita de comentarios, que sin dudarlo lo voy a hacer. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Quiero que sepas que te quiero mucho, mucho, un montón. Y quiero que sepas y recuerda que Dios es el camino, la verdad y la vida. Te quiero mucho y nos vemos. And I'm not sure I like it, and I'm so tired of fighting. If I told you